Bueno, pues ya está. Preparada. Bermeo. Mundaca, Donostiarra de Remo Valle de Camargo, Getxalaun, Ibaica, Arcote del Betia y Oriazul estén ya preparados por orden de salida. Bien. A ver, no salida ya. Salida para Bermeo. Bueno, pues ya tenemos a Bermeo Mundaca en esa chapa de salida, mientras Donostiarra ya está preparada en esta boya de tierra. Les den permiso para salir. Mira que joder, aquella embarcación, joder. ¡Salida para Donostiarra! Joder, es que eso es la hostia. Bueno, ya tenemos Club de Remo Valle de Camargo. Con esa embarcación verde Esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde siempre. Preparada ya de sabor y salida. Bueno, pues ya salió Camargo. ¡Vamos, Camargo, arriba! ¡Esa chapa! Cuando ya tenemos a Nacho, a Raúl, preparada, dispuesta a tomar la salida en esta 46 bandera de Santoña. ¡Salida! ¡Para Nicho! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Pedro, venga! ¡Venga, Moisés Moisarra! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Nacho! Bueno, pues en esta ocasión la tripulación de Ibaica, la que ya está lista y dispuesta, sujeta a la boya de tierra, a la espera de las órdenes del juez de salida para tomar la salida en esta segunda tanda de esta 46 bandera de Santoña. ¡Salida para Ibaica! Vamos a Ibaica en esa chapa de salida. Ya no le toca el turno a Arcote el Betia. Arcote el Betia, ya sujetos a esta boya, esperando las órdenes. ¡Salida ya! ¡Para Arcote! Y ya, preparada la última embarcación que va a tomar la salida en esta 46 bandera de Santoña, la embarcación de Oyarzun. Ya está lista y dispuesta.
Recordamos que esta embarcación es la que va primera clasificada en la Liga ARC en el grupo segundo. Salida para el Azul. Bueno, pues ahí tenemos ya la chapa de salida y las traineras que ya participaron en la primera tanda pueden desembarcar antes de que lleguen, antes de que se aproximen las traineras a la segunda ciaboga. Así que si van a desembarcar, darse un poquito de prisa en ir hacia la arena, por favor. Stand stronger than the wind. She walks in so many ways. She wanders alone in the shade. She shakes her. Bueno, pues ya está la primera de las ciabogas. Tanto Bermeo como de Tierra. Bermeo lo hizo con un crono de 4:58 y Donostiarra B lo hizo con un crono de 4:51. Llévate alguno, Camargo acaba de dar también esa primera de las ciabogas, cumplimentando con un crono de 4:55. Apuntar a su tiempo. Es una delegada de ya me confundí. Oiga. To think I'm a mess you'd wear with pride, like some empty dress on the bed you lay out for tonight. Baby, I'll tell you sometime. Bueno, pues Gancho cumplimentó la primera de las ciabogas con 4:59. A ver, por favor, la de la tabla con la pala, por favor, si eres tan amable de tirar hacia la arena. Bueno, pues Ibaica acaba de dar esa primera de las ciabogas con un crono de 4:51, haciendo pues un tiempo parecido, casi igual, 4:51 con Donostiarra B. Les digo que luego faltan las centésimas y los cronos oficiales, pero en un principio son los dos mejores tiempos. 4:51 para Ibaica y Donostiarra B. Bueno, pues Argote, el Betia, se pone en cabeza en esta primera ciaboga con un tiempo de 4:49. 4:49 cuando ya tenemos a Bermeo tomando la ciaboga de tierra. Recordar que hay un premio para mejor ciaboga en la boya de tierra. Ahí tenemos a Bermeo. Y con un tiempo de 10:27 Bermeo cumple con esta segunda
de las Ciabogas. Bueno, pues con 4:48 Oyarzún se pone la primera con un segundo de ventaja. Oyarzún primera en esta primera Ciaboga. ¿Cuánto tenemos ya? A Donostiarra B metiendo la prueba para esta Ciaboga de tierra. Con un tiempo de 10:17. 10:17 para Donostiarra B. 10 segunditos mejor que la tripulación de Bermeo. Bueno, nos entregan unas gafas. Unas gafas de ver, de lectura, no son de sol. Unas gafas con la montura amarilla. Si alguien las ha perdido, por favor que se aproxime aquí a la carpa de los jueces, que las tenemos aquí. Unas gafas con la montura amarilla que se han encontrado al fondo de la machina, por lo visto. ¡Ahí llega Camargo! ¡Vamos, Camargo! ¡Que se vea la raza Cantabria! ¡Vámonos! ¡Ahí metiendo la prueba! ¡Vas a Ciaboga! ¡Sí, señor! Pues 10:17 para Camargo. Mismo tiempo que Donostiarra. De momento primeros. De momento primeros, Camargo. A ver si sirve de algo de estas palabras. ¡Vamos, que vamos primeros! I could sleep, I could sleep, I could sleep, I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my ¡Ya tenemos a Guecho! ¡Aquí llega Guecho para hacer esta Ciaboga de tierra! Pues 10:30 marcó Guecho en esta segunda Ciaboga. Una desventaja de 12, 13 segundos, 15 segundos con respecto a las anteriores, pero eso no quiere decir nada, quedan todavía dos largos en los que se puede recuperar todo. Y Baika es la que está ahora ya tomando. ¡10 y 19! ¡10-19! Para Ibaica. En un pañuelo, en 2 segundos están ahí 3 embarcaciones. Con 10 y 19. Ibaica. Cuando es Arcote Helvetia, la que está ya llegando a esta Ciaboga de tierra. Bueno, pues Arcote Helvetia marcó de momento el mejor crono con 10 minutos 12 segundos en primera posición de momento Arcote Helvetia.
Y ya solo falta por tomar esta segunda ciaboga. Oyarzun. Ya tenemos a Oyarzun metiendo la proa. Madre mía, es que falta, es que no, es que no. Bueno, pues es la tercera vez que lo hace la misma embarcación. Yo creo que habrá que tomar medidas. Yo no sé si las autoridades competentes o alguien tendrá que proceder a hacer una denuncia correspondiente o qué, porque esto es la tercera vez que se cruza el mismo barco en la misma regata. Bueno, pues el tiempo de Oyarzun ha sido de 10 con 13. 10 con 13. El Aki cumplimentó esta segunda ciaboga. Bueno, pues Bermeo, en esa tercera ciaboga falta un crono de 15 con 44. Esta, es esa, ¿no? 15 con 44. Donostiarra B marcó un crono de 15.31. Y Club de Remo Valle de Camargo también ha cumplimentado su ciaboga con un crono de 15.29. Ya cumplimentó la tercera de las ciabogas con un crono de 15.42. 15.42 para Guecho. Tercer mejor tiempo de momento para Guecho. En cabeza de momento Club de Remo Valle de Camargo con 15.29. Bueno, pues con 15 y 31 tomó esa tercera ciaboga Ibaica. 15-31 en esa tercera ciaboga. Toma esa tercera ciaboga y se pone en cabeza de momento con un crono de 15-20. 15-20 para Arcón del Betia. Cuando
porque ya tenemos a Bermeo en este final, apretando ya Bermeo para tomar la última, cerrar este último largo, a escasos metros ya de llegar a la meta. Ahí tenemos a Bermeo. ¡Bravo, Bermeo! Bueno, pues Oyarzun se pone en cabeza con 15-18 en esta tercera de las Gabogas. 15-18 por 2 segundos. En cabeza Oyarzun con respeto a Arcote Helvetia. 2 segunditos nada más. Todo por decidir en este último largo. Ya tenemos a Donostiarra llegando ya a la meta. ¡Bravo! Tiene la misma camiseta que yo. Bueno, pues Bermeo Mundaca cerró esta competición, cerró su participación en la 46 Bandera Santoña con un tiempo de 21:15. Y Donostiarra B lo hizo en 20:54. Cuando ya llega Camargo, ¡vamos Camargo! ¡Venga, último esfuerzo! Bueno, pues Camargo cumplió en esta regata, en esta 46 Bandera de Santoña con un crono de 20:57. Segundo mejor crono de momento para Camargo con 20:57. Ya tenemos a Guecho Arraun va llegando a la meta. Último esfuerzo para Guecho. Pues Guecho cerró su participación con un crono de 21:10. 21:10 para Guecho. Cuando ya tenemos el Baica aproximándose a la meta, haciendo este último esfuerzo y Baica por detrás ya en la línea de llegada. 0-1 para Baica, 21-0-1. Y aquí tenemos ya Arcote Helvetia entrando ya en la llegada de meta. Pues con un crono de 20 minutos, 20:41, hizo Arcote Helvetia, 20:41. Todavía tenemos a Oyarzun. Ahí tenemos a Oyarzun que ha ido marcando uno de los mejores cronos. Ha ido segunda toda la carrera, escasísimos 2 segundos. ¡Vamos! Bueno, pues Oyarzun ha hecho un crono de 20:39. 20:39. Tiempos oficiosos, les recuerdo. Oficiosos. 20:39. En un principio es la primera clasificada
pero esperaremos la confirmación de los jueces. Enseño a hacer lo que he hecho hoy. Bueno, ya tenemos aquí al patrón de Oiartzun, premio que va a entregar Sergio Valle de la librería Áncora. Va a hacer entrega al ganador de la mejor ceboga, que no ha sido otro que la embarcación de Oiartzun. Ahí tenemos a los representantes de la librería Áncora y Consejo Catalina. Venga, te pones no, espérate si quieres, pero... ¡Apa! ¡Apa, Botella! Bueno, foto para la prensa. ¡Felicidades! Bueno, ahora se va a hacer entrega de un mayor, a los líderes de la liga, que no son otros que Oiartzun. El mayor a los líderes de la liga hace entrega de la presidenta de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Santoña, Patricia, hace entrega. Encima, que te queda muy bien. Queda muy bien. El señor alcalde de Santoña, don Sergio Lascal, hace entrega del trofeo como vencedores de las 96 batidas de Santoña, Oiartzun. Porque tenemos como consiguiente desde 46 banderas de Santoña se ha celebrado el primer memorial Fernando Palacio, y hace entrega este memorial que también gana Oiartzun, memorial Fernando Palacio, hace entrega de la bandera sus dos hijos, Fernando Junior y Vitio. Seguimos con un fuertísimo aplauso a la embarcación de Oiartzun. Vamos a hacer entrega por parte del presidente del Club de Remos Santoña a los hijos de Fernando Palacio una placa conmemorativa que, si podemos acercarnos, hasta lo leemos. Fernando Palacio, patrón como deportista, llegó como al firmar su titulación, patrón como presidente, que fijó con buen rumbo la andadura de la sociedad de Santoña. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, a todos por acompañarnos. Espero que todos los de fuera hayan pasado un día bonito, un día entrañable en Santoña. Y ahí tenemos, palas arriba, despidiendo a la afición, claro que sí, a la embarcación de Oiartzun. Sí, señor, arriba, campeones. Campeones de esta 46 edición de la bandera de Santoña y de este primer memorial Fernando Palacio. Muchísimas gracias a todos, como les decía, y esperamos vernos en próximas ocasiones. ¡Hasta siempre!